saludamos a aquellos hermanos, hermanas, ¿verdad? Que nos están sintonizando como de costumbre cada día lunes, ¿verdad? Estamos aquí en tiempo con Jesús, ¿verdad? Un tiempo agradable, ¿verdad? Donde que estamos compartiendo, ¿verdad? Todos los días lunes, ¿verdad? La palabra del Señor, ¿verdad? Y esperemos que esta palabra pueda llegar hasta donde tú estás, ¿verdad? Tu corazón, ¿verdad? Y pueda, ¿verdad? Dios hacer algo en tu vida. Y queremos rápidamente, ¿verdad? Sin perder más tiempo, ¿verdad? Queremos estar hablando un pequeño pensamiento, ¿verdad? Acerca de cómo ser libre del miedo, amén, ya que una de las cosas, ¿verdad? Que todo ser humano, ¿verdad? Cristiano o no cristiano, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Viene el miedo, ¿verdad? A tal vez atacarnos, ¿verdad? Tal vez paralizarnos, ¿verdad? Tal vez, ¿verdad? A habitar en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces en esta mañana, ¿verdad? Quiero compartir contigo, ¿verdad? Cómo ser libre del miedo, ya que el miedo no busca, ¿verdad? Si eres hispano, si eres americano, ¿verdad? El miedo es un espíritu, ¿verdad? Que viene a atacar al ser humano, ¿verdad? Que viene a detenernos, ¿verdad? Que viene a paralizarnos, ¿verdad? El miedo, podemos decir, muchas veces decimos, no, el miedo se escucha una palabra pequeña, pero para aquellos, ¿verdad, hermano? De que muchas veces se dejan, ¿verdad? Que el miedo venga y habite a nuestras vidas, ¿verdad? Puede detenernos a cumplir el llamado y el propósito de Dios. Y queremos mirar ahí en primera de Juan 4:18. Nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera que el temor, porque el amor lleva en sí castigo, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y vamos ahí, ¿verdad? A leer en segunda de Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quiero enfocarme en estos dos versículos, ¿verdad? Como habla acerca en segunda de Timoteo 1:7, dice que porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿verdad? Sino que de poder, de amor y de dominio propio. En pocas palabras, ¿verdad? Que el amor, ¿verdad? Echa fuera que el temor, ¿verdad? Entonces, quiero hablarte te quiero hablar, ¿verdad? Acerca del miedo, ¿verdad? Cómo el miedo, ¿verdad? Comenzó, ¿verdad? A habitar en la persona, como el miedo vino, ¿verdad? A habitar, a meterse, ¿verdad? Y quiero hablarte qué significa el miedo, porque muchas veces pensamos, pues, ¿qué es el miedo, verdad? Muchas veces pensamos que la oscuridad, ¿verdad? O que en un lugar estar solo, ¿verdad? O cosas así, ¿verdad? Dice, el miedo, dice que es el enemigo más peligroso del hombre, ¿verdad? Que el miedo es el enemigo más peligroso del hombre. El miedo, hermano, es el enemigo más peligroso. Si tú pensabas que era tu esposa, tu esposo, tu amiga, tu amigo, no, dice que es el miedo. Y es el arma más efectiva usada por el enemigo para mantener a la humanidad esclavizada. A causa del miedo no hay gente. A causa del miedo hay gente que sufre destrucción material, degradación moral y aniquilación espiritual. Amén. Así que miramos que el miedo es algo, una arma que muchas veces el enemigo usa, ¿verdad? Para atacar al ser humano, para atacar a los hijos de Dios. Y no solamente a los hijos de Dios, sino aún a la gente que está afuera, a una gente que no conoce de Cristo. Yo creo que la gente que no conoce de Cristo es la gente más atacada, ¿verdad? Ni tan atacada porque pues ya, ¿verdad? Viven con eso, ¿verdad? La gente, ¿verdad? Para la gente del mundo es normal vivir con miedo, ¿verdad? Vivir con temor, vivir con espanto, ¿verdad? Vivir con cosas así, ¿verdad? Pero algo que podemos mirar nosotros, ¿verdad? En lo espiritual, los hijos de Dios, los que conocemos ya la palabra del Señor, podemos mirar que el miedo es una arma, ¿verdad? Efectiva que el enemigo usa para atacar, ¿verdad? Tanto los hijos de Dios, ¿verdad? Es una arma, ¿verdad? Efectiva usada por el diablo, ¿verdad?
para atacar a los hijos de Dios, ¿verdad? ¿En qué área, verdad? Que muchas veces nos esclaviza, el miedo nos esclaviza a seguir avanzando, el miedo nos esclaviza a seguir caminando, el miedo nos esclaviza a seguir expresándonos, ¿verdad? A seguir hablando aún de la palabra del Señor, ¿verdad? Y vamos a mirar qué es el miedo. Dice, el miedo viene del griego fobo, que significa temor, espanto, miedo, pero también indica cobardía, timidez y vergüenza. Donde es la cobardía, la timidez y la vergüenza, son, ¿verdad?, las tres cosas muy tremendas, ¿verdad?, que podemos mirar en varias personas, ¿verdad? Podemos mirar cómo lo que habla aquí, que es el miedo, ¿verdad? Dice que es temor, espanto, miedo, pero también indica, ¿verdad?, cobardía, indica también timidez, indica también vergüenza. No sé si tú te puedes identificar, ¿verdad? O conoces ese tipo de personas, ¿verdad? Que siempre dicen, no, es que me da miedo, no, es que me da vergüenza, no, es que siento pena, no, es que soy tímida, ¿verdad? No, es que no sé cómo hacerlo. No, no es que es la persona, sino que es un espíritu, ¿verdad?, que viene a atacar a la persona. Muchas veces la gente del mundo dice, no, es que ella es tímida, no, es que ella tiene vergüenza. No, no es que ella tenga vergüenza, no es que ella sea así, tímida, no es que ella sea una persona con vergüenza, sino que el espíritu de miedo, ¿verdad? El espíritu de miedo vino, ¿verdad? Y atacó a su alma, atacó su persona, esclavizó su persona. ¿Para qué? Para que siempre esté con miedo. Miramos muchas personas hoy en día, ¿verdad?, que aún, ¿verdad? Ellos, no sé si tal vez cuando, ¿verdad? Personas que dicen, no, mira, que me da vergüenza, o me da miedo, ¿verdad?, hacer esto, o me da miedo porque no sé cómo lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, siempre el enemigo, ¿verdad?, va a usar, el enemigo usa muchas cosas puede usar, pero una de las cosas, ¿verdad?, que el enemigo usa, ¿verdad?, y tal vez le ha funcionado en muchas personas, ¿verdad?, en tenerlos atados, ¿verdad?, en tenerlos esclavizados, ¿verdad?, en el miedo. En el miedo, ¿por qué? Porque mucha gente piensa que eso es normal, que es parte de su persona. Mucha gente que dice, no, pues que ella es tímida, no, es que ella es vergüenza, es que ella sí es. No, no es que ella sea así, sino que un espíritu vino a poseer su vida, un espíritu vino, ¿verdad?, a meterse lo que es el miedo, ¿verdad? Y muchas veces el miedo nos lleva aún a acercarnos a Dios. Aún el miedo nos lleva, ¿verdad?, aún a no conocer a Dios. He escuchado yo de personas que hemos invitado a la iglesia, de personas que le hemos dicho, ven, acércate a Dios, mira, te invito a que conozcas a Dios, ven, te invito que puedas conocer, que puedas escuchar la palabra, que te acerques a Dios. Y lo primero que dice, no, es que me da miedo. No, es que me da vergüenza. No, es que no estoy preparada para dar este paso porque tengo miedo a fallarle a Dios. Tengo miedo de ir a una iglesia, o me da pena, no conozco a nadie. Siempre la gente, ¿verdad? No sé, ¿verdad?, si soy yo la única que a veces he encontrado gente que nos dice así, ¿verdad? No, es que tengo miedo a fallarle a Dios. Tengo miedo de acercarme a Dios. Y cómo miramos que el enemigo, ¿verdad?, es tan tremendo que mete el miedo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la gente no se puedan acercar a Dios, para que la gente no puedan conocer a Dios. Y muchas veces por el miedo, hermano, hay gente que se está yendo a una condenación, gente que se está perdiendo. ¿Por qué? Porque el diablo le pone muchas veces vergüenza en el área que dice, no vayas a la iglesia, no te acerques a una iglesia, mira qué van a decir de ti, mira que tal vez vas a fallar. Mira cómo te van a mirar la gente. No vas allá a aún poner el espíritu de vergüenza, ¿verdad? Entonces todo eso el enemigo usa, ¿verdad?, para poder detener, ¿verdad?, el propósito, ¿verdad?, de la gente, el propósito de cada persona. Dice, el mundo lo define como una emoción negativa, pero la Biblia afirma que el miedo es un espíritu. Amén. Mucha gente de afuera piensa que lo que es el miedo lo definen como una emoción negativa, ¿verdad? Como
ay, hay algo emocional. No, pues es una emoción que siente. No. Dice que la Biblia afirma que el miedo es un espíritu. Miramos a personajes de la Biblia, ¿verdad? Miramos la vida del rey Saúl, ¿verdad? Como cuando Dios le manda a una encomienda, ¿verdad? Ve y destruye al pueblo enemigo, esto, le da ciertas instrucciones, ¿verdad? Pero miramos como el rey Saúl, ¿verdad? No llevó a cabo la instrucción que le dio el Señor, ¿verdad? Sino que hizo todo lo contrario. Pero habla una parte de la Biblia ahí, ¿verdad? Que donde cuando va el profeta Samuel y lo confronta, ¿verdad? Que porque había hecho todo lo contrario. Dice la palabra del Señor que el rey Saúl dijo, ¿verdad? Es que tuve miedo, ¿verdad? Y me dejé llevar, ¿verdad? Por el pueblo, por lo que el pueblo me dijo, ¿verdad? Entonces miramos ahí que aún el miedo te paraliza a llevar a cabo la instrucción del Señor. El miedo te paraliza a ser obediente a la obediencia, ¿verdad? A ser una persona obediente, ¿verdad? Entonces el miedo, hermano, trae consecuencias, ¿verdad? Dice que en consecuencia, el miedo solo puede ser tratado con armas espirituales. El miedo, para que nosotros seamos libres del miedo, no solamente lo vamos a algo natural, porque es algo espiritual, ¿verdad? Sino que tenemos que tratarlo con armas espirituales o algo espiritual. Y estas armas Dios las ha dado a su iglesia, ¿verdad? Porque como dice la palabra, hermano, que las armas de nuestras milicias, ¿verdad? No son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortaleza. Muchas veces pensamos que la vergüenza o el miedo es algo que vamos a tratar emocionalmente, o que vamos a tratar con psicología, o que vamos a tratar con psicólogos. No, eso no se puede tratar hablar con un psicólogo, no, sino es un espíritu, ¿verdad? Un espíritu enviado por el enemigo. ¿Para qué? Para nosotros, ¿verdad? A estancarnos, para esclavizarnos, ¿verdad? He mirado mucha gente que tú miras, que tú has mirado con gente tímida, que tú a veces le preguntas algo y no te quieren ni responder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viven siempre con miedo, ¿verdad? Mucha gente, hermano, viven con miedo con el día de mañana. ¿Qué va a venir el día de mañana? Miedo a que algo le vaya a pasar. Miedo a que muchas veces, hermano, está tremendo que hay mucha gente que aún estando en su casa, ¿verdad? Viniendo a una iglesia, viven con miedo, viven con temor, viven con esa desesperación. ¿Por qué? Porque el diablo ya le envió ese espíritu de miedo, ¿verdad? ¿Y cómo podemos ser libres de eso, verdad? Como dice aquí en 2 de Corintios 10:4, porque las armas de nuestras milicias no son, ¿qué? Carnales, ¿verdad? No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de la fortaleza. ¿Cómo vamos a nosotros derribar esa fortaleza de miedo? A través, ¿verdad? Con las armas que Dios nos ha dado. ¿Y cuáles son las armas que Dios nos ha dado? La oración, la palabra, ¿verdad? Son las armas, ¿verdad? Y te puedo mencionar más armas, ¿verdad? Que Dios nos ha dado para poder combatir, ¿verdad? Todo ese espíritu, ¿verdad? Que quiere muchas veces detenernos, que podamos conocer al Señor, amén. Que podamos conocer más de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso hoy en día, hermano, miramos tanta gente, ¿verdad? Atemorizada, asustada. Mucha gente que, oh my God, hoy en día miramos cuando estuvo todo esto, ¿verdad? O está, no sé, ¿verdad? De que mucha gente, la migración, ¿verdad? En las calles, en las tiendas, ¿verdad? Que en los apartamentos. ¿Cuánta gente no que atemorizada? Tanta gente no asustada, tanta gente paniqueada, ¿verdad? Que la gente no quería ni salir tal vez ni a las tiendas, ¿verdad? Que porque iba a llegar migración. ¿Por qué? Porque un espíritu de miedo vino a poseer sus vidas, ¿verdad? Pero qué tremendo como la gente, como el enemigo, ¿verdad? Paraliza. Por eso el miedo, hermano, es un espíritu, ¿verdad? Que yo creo, ¿verdad? Que nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Si tú eres un hijo de Dios, ¿verdad? Una hija de Dios, no hay que dejarnos que el miedo paralice nuestra vida. No hay que dejarnos que el miedo detenga, ¿verdad? Los propósitos y el llamado del Señor que Dios tiene para nuestra vida. Vamos a mirar cómo entró el miedo en el hombre, ¿verdad? Porque tuvo que ver algo como haya entrado el miedo, ¿verdad? Porque
El miedo no solamente entra por entrar, sino tuvo que abrirse una puerta, ¿verdad? Sabemos que la desobediencia, el pecado, ¿verdad? Trae todo eso hacia nuestra vida. Pero vamos a mirar en lo que habla Génesis 3:10, ¿verdad? Cuando miramos aquí primero en Génesis 3:10, donde en los primeros días, ¿verdad? Cuando Dios, ¿verdad? Plantó, ¿verdad? En el huerto del Edén, ¿verdad? Cuando a lo que es Adán y a Eva, ¿verdad? Miramos en Génesis 3:10, dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Podemos mirar que yo creo que es la primer parte, ¿verdad? Donde miramos que se abre tal vez esa puerta del miedo, donde dice, y él respondió, oí tu voz y en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Yo creo que en el primer momento que entró al pecado, a la vida de Adán, a la vida de Eva, ¿verdad? Es cuando entró, ¿qué? El miedo, ¿verdad? ¿Por qué el miedo? El miedo viene juntamente cuando, ¿verdad? El pecado, porque miramos que aún cuando Adán supo que estaba desnudo, estaba ahí, ¿verdad? Como Dios los trajo al mundo, ¿verdad? Que dice que escuchó la voz de Dios, ¿verdad? Y que se escondió. ¿Por qué? Porque tuvo miedo, ¿verdad? Podemos mirar que ahí, ¿verdad? El enemigo vino y puso, ¿qué? El miedo, ¿verdad? Y el miedo, ¿verdad? Hace muchas cosas que nos paraliza. Dice, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, abrieron una puerta para que el espíritu de miedo entrara y gobernara en sus vidas. Lo que te decía, cuando una persona abre puerta de pecado, abre puerta de desobediencia, juntamente viene el espíritu de miedo, ¿verdad? A gobernar a la vida de la persona. Desde entonces todos hemos sido atacados por algún tipo de miedo que nos hace acobardarnos, huir, en vez de enfrentar los problemas. Yo creo, ¿verdad? Que cada uno, ¿verdad? Hemos tenido en un momento dado un espíritu de miedo. Tal vez un miedo que al fracaso. Muchas veces hay gente que tiene miedo al fracaso. Muchas veces hay gente que tiene miedo aún al casarse. ¿Sí me entiende? A casarse, tienen miedo a qué? A sobresalir adelante. Tienen miedo ¿qué? A manejar. Oh, hermano, hermana, el enemigo es tan tremendo que aún podemos decir, pero a manejar, sí. Hay muchas personas que dicen, no, es que me da miedo manejar. ¿Cómo que te da miedo manejar? Si podemos decir que es la cosa más sencilla, manejar, sí. ¿Pero qué? Viene el miedo y nos paraliza. Como dice aquí, ¿verdad? Desde entonces todos hemos sido atacados por algún tipo de miedo. Todos hemos sido atacados por un tipo de miedo. ¿A qué tipo de miedo tú has sido atacado? ¿A avanzar? ¿A crecer? ¿Sí me entiendes? A crecer. Algún tipo de miedo que nos hace cobardarnos y huir en vez de enfrentarnos los problemas. Mucha gente huye del problema y dice, no, es que tengo miedo que me va. Oh, gente que aún no van al hospital, ¿verdad? Al doctor porque dice, es que tengo miedo que me vayan a decir una mala noticia. No, es que tengo miedo de esto, no, es que tengo miedo del otro, ¿verdad? Como el diablo es tan astuto, ¿verdad? Y se mete y mete miedo en el corazón de la gente, ¿verdad? En el corazón de las personas. Pero my God, qué tremendo, hermano, qué tremendo cuando una persona, ¿verdad? Vive con ese miedo, ¿verdad? Con ese temor. He escuchado de personas que aún dicen, es que tengo miedo aún de dormirme, ¿verdad? Y no despertar el día de mañana. Aún tengo miedo, ¿verdad? De morir y dejar a mis hijos solos. Aún tengo miedo de esto, tengo miedo del otro, ¿verdad? Qué tremendo que aún el miedo, ¿verdad? No, el miedo te quita la paz en tu corazón. El miedo, hermano, te quita tal vez la paz que había, el gozo en tu corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vivimos con miedo. Vivimos con miedo. ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Qué va a suceder el día de mañana? Pero cuando nosotros, hermano, ignoramos que Dios nos ha dado armas espirituales para poder combatir, ¿verdad? Contra las acechanzas del diablo. Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que la lucha que tenemos no es contra
contra carne ni sangre, a una lucha que tú tienes en tu mente, a una lucha que tú tienes cada día que te levantas, porque dice que cada mañana, cada día tenemos luchas espirituales. Todos los días tenemos una lucha espiritual. Cada día el diablo bombardea nuestra mente. Cada día el diablo envía sus proyectiles a atacar nuestra mente. Y muchas veces, si nosotros dejamos que esos bombardeos, esos ataques, esos proyectiles, ¿verdad?, que el diablo avienta hacia nuestra alma, nuestro ser, a nuestra mente, dejamos que eso venga, lo viene a paralizar. Pero cuando nosotros miramos que el diablo está atacando, envía sus proyectiles, envía sus dardos, nosotros tenemos que también agarrar las armas que Dios nos ha dado y comenzar a reprender los malos pensamientos, a reprender todo espíritu de miedo, a reprender todo espíritu de temor. Porque ¿qué es lo que dice el miedo? No lo hagas porque no lo vas a lograr hacer. No vayas allá porque no vas a poder hacerlo. No es que vas a fracasar. No es que no lo vas a poder. Y mucha gente, hermano, lo primero que dice es que yo no puedo. Es que no sé cómo hacerlo. Es que yo no sé qué hacer. Es que se me presentó esto y ahora no sé cómo salir de esta situación. ¿Y sabes por qué muchas veces pensamos de esa manera? ¿Cómo voy a hacer para salir de esta situación? Cuando muchas veces, tal vez, te han dado mala noticia, tal vez te han detectado una enfermedad incurable, tal vez te han dicho que tienes un hijo en una cárcel, tal vez te han dicho que estás desahuciado. Y muchas veces lo que primero que viene, el miedo, ¿a qué? A invadirnos. El miedo nos dice, de esta no vas a salir, de esta no vas a poder. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos paraliza a poder avanzar. El miedo nos paraliza a poderle creer a Dios. ¿Por qué? Porque está el miedo atando tu alma, atando tu ser. Pero algo que te quiero dejar, que con lo que nosotros podemos combatir el miedo es con las armas, es con la oración, es con la palabra, reprendiendo con la palabra, contraatacando los malos pensamientos que quieren venir hacia nuestra vida. ¿Cuáles son los efectos negativos del miedo? Entre otras cosas, el miedo nos lleva a mentir y a detener el propósito de Dios hacia nuestras vidas. El miedo viene a detenernos el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Aún nos vienen a detener o a apagar el fuego, ¿verdad? El fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque te estoy hablando que es un espíritu, ¿verdad?, que es enviado por el enemigo, que es enviado por el diablo para atacar, ¿verdad?, para detener el propósito de Dios, ¿verdad? El propósito. ¿Por qué mucha gente se conforma con solamente venir a escuchar la palabra? ¿Por qué mucha gente se sienta en una silla, escuchan la palabra, Dios les habla a su vida, van y se van a su casa y siguen igual? Y podemos mirar que son gente con llamado, son gente con propósito, con palabra. Pero ¿sabes por qué no hay una acción? ¿Por qué? Porque viene el espíritu de miedo y viene y habla su vida. Y viene, ¿para qué tú vas a hacer esto? ¿Para qué vas a traer cambio a tu vida? Mira, no vas a lograr hacerlo. Mira, es mucho para ti. Mira, no vas a poder esto y el otro. Y que viene a bombardear nuestra vida. Y muchas veces gente, ¿verdad?, están en una silla sentada. Están y nunca llegan a cumplir su propósito. ¿Por qué? Porque es que tengo miedo a seguir creciendo y no vaya a poder lograrlo. Es que tengo miedo a no saber cómo hacer. ¿Cómo servir? Tengo miedo aún conocer a Dios. Mucha gente que no han tenido esa experiencia con Dios porque tienen miedo aún a que tal vez sea ministrado y sentir, ¿verdad?, lo que es la presencia de hermano. Mucha gente aún podemos mirar que aún escuchando la palabra, el espíritu de miedo viene a poseer sus vidas, ¿verdad? Entre otras cosas, el miedo nos lleva a mentir, dice, y a detener el propósito de Dios hacia nuestra vida.
y hace que los dones del Espíritu se apaguen y nos esclavice, ¿verdad? Entonces, lo que es el miedo, hermano, a través del miedo podemos mirar que el miedo se puede descifrar en muchas cosas. Y a través del miedo podemos mirar que el miedo nos puede llevar a otra cosa, como a la depresión, ¿verdad? A la culpabilidad, a la traición, ¿verdad? El miedo nos puede llevar al suicidio, el miedo nos puede llevar a la tristeza, el miedo nos puede llevar a la soledad. ¿Por qué tanta gente miramos solitaria? Porque tienen miedo. Quizás es que tengo miedo de entregar mi confianza a alguien más y que esa persona me vaya a defraudar. Entonces, hay muchas cosas que sí me gustaría enfocarme, ¿verdad? En cómo podemos mirar y podemos descifrar cómo el miedo, ¿verdad? El miedo nos lleva a que a otras cosas, ¿verdad? Se puedan desarrollar en la vida de una persona cuando vive con miedo, ¿verdad? A la depresión, ¿verdad? Cómo el miedo te puede llevar a ser una persona depresiva, ¿verdad? Que vivas en depresión, ¿verdad? Que vivas con tristeza, ¿verdad? Que vivas con culpabilidad, porque el miedo te lleva a la culpabilidad, a decir, es que por mi culpa, es porque por mi culpa no puedo hacer esto, por culpa de esto. Entonces podemos mirar tantas cosas, ¿verdad? Pero quiero dejarte con esto, ¿verdad? Ya como quiera, en la próxima vez que me toque, quiero continuar hablando acerca del miedo, cómo ser libre, ¿verdad? A través del miedo. Pero por ahorita te estuve hablando, ¿verdad? ¿Qué es el miedo? ¿Cómo ataca el miedo? ¿Cómo entró el miedo a través de una persona? Pero como quiera, solamente aquí, ¿verdad, hermano? Si tú eres una persona que estás pasando por ese espíritu de miedo que te está atacando, que tú dices esto, el otro, algo que te voy a decir, la palabra, la oración, leer la palabra, mantenerte meditando la palabra, y a través de leyendo la palabra y orando, podemos mirar también cómo también Dios, ¿verdad? Viene a contraatacar todo ese espíritu que viene a atacar nuestra vida. Entonces te quiero dejar con esto y a la próxima vamos a seguir continuando con esta enseñanza acerca del miedo. Que el Dios te bendiga.